Debo decir que no acostumbro a leer textos, pero en este caso sí he escrito un texto porque la emoción del momento así lo exige. Porque cuando uno escribe el texto, pues puede mejor expresar la emotividad. Cuando está escrito es más algo para el que escucha, porque hay conceptos más lentos y entonces exige más atención. Será una exposición de 20 minutos, quizás media hora, ojalá que no más, pero es un texto un poco simple, pero para pensar, es un texto conceptual. El Consejo Universitario Legítimo de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México me ha investido con una responsabilidad de ejercer el servicio de rector interino de la institución. Alguien me decía hace un rato, doctor, qué valiente. Le dije, no. Soy esclavo de mi conciencia ética. Esa conciencia me la dio mi madre y mi padre. Y entonces ahora los venero con esta incertidumbre de arrojarme a la verga sin saber si hay agua. Dicha responsabilidad no la interpreto como un privilegio, sino como un servicio, en el sentido fuerte de la palabra, como la acción de un agente que toma a cargo una función en referencia al bien común y no con respecto a un mero objetivo privado. Entregaré tiempo de mi vida para cumplir consensualmente, comunitariamente, una misión que se me ha encargado, es decir, cargado sobre mis limitados hombros, que consiste en preparar a la comunidad universitaria para que, estabilizada y unida, pueda lo más pronto posible normalizar su vida institucional, contando para ello con un rector definitivo. Soy entonces un mero rector interino, es más, itinerante, de paso. Vengo para irme y no para quedarme. Vengo a la dejando de lado, sinceramente, proyectos personales de investigación y docencias a los que me incorporé, la haré de inmediato después de cumplir con este mandato. Para mí ser rector interino, itinerante, es una nueva y mayor responsabilidad cuya fisonomía desearía bosquejar en 4 simples tesis expuestas de una manera lo más sencillo y claramente, pero escritas entre ayer y hoy, de tal manera que habrá que corregirlas. La primera tesis podría enunciarse así, va en negrilla. La universidad es una antiquísima institución constituida por una comunidad de maestros y discípulos,
comunidad, cuya fortaleza y eficacia se funda en la unidad de ese claustro, en el objetivo común y en una profunda solidaridad entre los mismos en torno al amor y la disciplina del saber, siendo, sin embargo, esa universidad la conciencia crítica y social de la sociedad histórica y política que la sostiene, sobre todo cuando es una universidad pública. La humanidad desde sus orígenes tuvo siempre instituciones por medio de las cuales las generaciones responsables de la gestión de la sociedad prepararon a las nuevas generaciones para que pudieran reemplazarlos en su momento correspondiente. Si el Homo habilis tiene algo más de 3 millones de años y el Homo sapiens solo unos 150.000 años, y la revolución neolítica de las ciudades algo más de 10.000 años, cuando se originaron en la historia mundial las primeras ciudades, era necesario que las nuevas generaciones acopiaran el conocimiento que esa sociedad había desarrollado durante milenios en muy pocos años de formación. Era necesario que la juventud, la nueva generación, tomara conocimiento de todo lo creado institucional, científica e históricamente por la humanidad anterior en pocos años de estudio sistemáticamente organizado para poder hacerse cargo, he dicho, del presente, pero desde un milenario tradición que actualiza. Al terminar su formación educativa, el joven educado podría ir reemplazando a la antigua generación. La emoción seca la boca. La humanidad fue así institucionalizando los aparatos educativos. Bernardino de Sahagún describe más de 300 profesiones en la cultura azteca altamente desarrollada en esta ciudad de México, Tenochtitlan, anticipada por 1000 años por la clásica tula tolteca, es decir, Teotihuacán, como nos lo enseña el maestro Enrique Flores Cano. En el Calmecas se formaban como una universidad de la Ciudad de México en sentido estricto las nuevas generaciones nahuas hace más de medio milenio en esta ciudad central de todo el continente americano, junto a la Gran Cusco de los incas del hemisferio sur. Esta es una de las 2 grandes ciudades de América. Todas las culturas tuvieron grandes centros de formación, desde las escuelas de mandarines, que llegaron a ser 200.000 en el Imperio Chino 2 siglos antes de la Era Común, hasta el río Ganges, donde había escuelas que tuvieron hasta 30.000 estudiantes en el siglo VII, después de la Era Común, como aquellos sabios de Egipto hace 5.000 años junto al Nilo, o las comunidades de los reinos semitas de la Mesopotamia en torno a Babilonia, y las escuelas de amantes de la filosofía mucho después en Grecia, en Roma, la gran universidad de Constantinopla, que fue el modelo de las mastabas y escuelas musulmanes de derecho, filosofía, ciencias empíricas, matemática y comentarios coránicos, desde Samarcanda y Bagdad hasta Cairo y Fez en Marruecos, imitada siglos después por la Universidad Latina de Bolonia en el siglo XIII, o de París, Salamanca o Coimbra. Las primeras universidades ya modernas, diríamos así, en el nivel de las europeas, fueron las de México y las de Lima allá en 1553. Harvard, por ejemplo, fue fundada en 1536 y sin embargo dice un cartel: primera universidad de América.
Un siglo justo antes de la fundación de Harvard, fue el primer centro universitario de filosofía fundado en Santo Domingo en 1536. Cuando en París hubo una huelga, todos estos problemas no es la primera vez, han pasado cientos de veces en la historia. En el siglo XIII, en defensa de los fueros autónomos de la universidad. La universidad tenía fueros autónomos ante el rey y ante los señores feudales y demás. Abelardo, el gran maestro universitario, echado de la universidad, continuó sus clases en la orilla del río Seine y toda la universidad estaba presente bajo un árbol. Estaba el maestro y sus discípulos y continuaron las clases. Esto es la universidad. Maestros, discípulos. Significa que la universidad es una comunidad de maestros y discípulos donde se cultivan las diversas ramas del saber como en un microcosmos, y debe por lo tanto existir el diálogo interdisciplinario sin última instancia. El sistema neocortical, dicen los neurólogos, es la parte más cognitiva del cerebro. Pero si no hubiera entusiasmo, amor, que es el sistema límbico, que actúa por valores, dicen los neurólogos, todo el saber teórico no funcionaría, porque nadie estaría motivado a saber. Un matemático que no está entusiasmado por la matemática no puede sumar ni 2 más 2 es 4 porque ya está aburrido. Y si le gusta y le entusiasma es porque su sistema límbico ha encontrado una manera de expresarse. Pero el amor y el entusiasmo, la disciplina paciente y generosa son ejercicios del sistema valorativo cerebral que, como he dicho, los neurólogos llaman el sistema límbico. La teoría neocortical ilumina el camino, pero el amor al saber, que es lo límbico, mueve como el motor a la gente humana. Sin la luz de la ciencia estamos ciegos, pero sin la fuerza del amor, el entusiasmo y la disciplina, quedamos inertes, quietos, impotentes. Hay entonces ciencias empíricos naturales y ciencias sociales e históricas. Ambos tipos de ciencia tienen sus objetivos, sus métodos, sus tipos de argumentación y verificación, su lenguaje, son muy distintos. Algunos desprecian al otro. Tengo 2 hermanos físicos matemáticos. Uno fue director, presidente de la Asociación Física de su país, y el otro decano de la Facultad de Ciencias Exactas de una prestigiosa universidad del hemisferio sur. Y discutimos muchas veces el filósofo de ciencias humanas con el matemático que hizo su tesis en Stanford con 2 premios Nobel, mi hermano Gustavo. Y entonces en la misma familia pues hay que usarle distintos lenguajes y por ahí nos agarramos bien fuerte, pero en un diálogo fraterno, porque es la misma familia. En la comunidad universitaria no es fácil conciliar ambos lenguajes. Y estoy haciendo un diagnóstico de lo que ha pasado en la UACN, aunque parezca muy abstracto. La inconmensurabilidad aparente del lenguaje dificulta frecuentemente la vida universitaria. No es solo cuestión de personas o de motivaciones psicológicas, es cuestión de prácticas epistémicas y científicas. Unos hablan con números, pero cuando alguien le plantea un argumento anarquista, no sabe cómo enfrentarlo porque nunca ha escuchado hablar de esas cosas. Entonces cree que es irracional. Y no se da cuenta que hay que entonces discutir el tema. Pero hay que estar preparado, pero no lo estoy porque estoy en un ramo de la ciencia y no en el otro. No es solo cuestión de personas. Un alumno puede argumentar desde las ciencias sociales y una autoridad por proceder de las ciencias empíricas naturales
puede tener dificultad en la comprensión de lo que le está diciendo el otro, y viceversa. La universidad puede transformarse así en una Babel de muchas lenguas. Es necesario establecer una convivialidad lingüística que respete las diferencias y que intente la unidad de una comunidad científica universitaria tolerante ante la diversidad de los discursos científicos. Voy a entrar en el tema seguido. Queridos colegas y discípulos, el asunto es tender puentes entre lenguajes diversos, proyectos científicos diferenciados, posturas prácticas sociales divergentes, establecer una esencia comunitaria de la universidad. Creo que es nuestra tarea común en el momento presente de nuestra herida universidad, a la cual justamente hay que sanar esas heridas en la UACM. Miles de centros desarrollados de sus respectivas culturas que llamamos universidades han debido afrontar crisis como la nuestra y sin embargo las han resuelto en la mayoría de los casos. Creo que con inteligencia, amor por la ciencia y con conciencia de nuestra responsabilidad social. Somos una universidad pública, el pueblo nos está pagando los estudios a los alumnos y los sueldos a los maestros. No podemos solamente bosquejar un proyecto egoísta personal. Debemos tener una responsabilidad de justicia con respecto a ese pueblo que nos paga los estudios, no para tener éxitos personales solo, sino ante todo para hacer un servicio a nuestra comunidad. La UACM es un proyecto comunitario e interdisciplinario que debemos desarrollar. Y todo el rectorado debe interpretarse como una discreta institución que se disolverá en el servicio interno a la comunidad. He sido un poco inmenso en la primera tesis, espero ser más corto en la segunda. En la segunda podría enunciarse así: el desarrollo de la ciencia sigue a la tecnología y esta al desarrollo del campo económico y político. No hay investigación científica sustentable a largo plazo y articulada a la realidad empírica si no cuenta como fundamento con una comunidad nacional que haya intentado alcanzar la autodeterminación política. Lo voy a pensar. Augusto Salazar Bondy, un amigo y apreciado intelectual peruano muerto en su juventud, sostuvo que no era posible una ciencia auténtica en un país cuya cultura era dependiente o colonial. ¿Qué relación tiene la autodeterminación política de un pueblo y la investigación científica? Reflexionemos la pregunta un instante. Algunos muy afamados epistemólogos, es decir, los teóricos de la ciencia, opinan que la ciencia es el fruto de un deseo desinteresado por el saber en cuanto tal. La ciencia sería una tendencia al conocer lo que las cosas son en su estructura real. Los descubrimientos científicos, fruto de ese amor incondicionado, serían posteriormente aplicados a la técnica, la que escogería en el acervo de los conocimientos producidos científicamente aquellos que le permitirían hacer avanzar la invención tecnológica. Por su parte, la tecnología se aplicaría a los procesos económicos, permitiendo a estos desarrollar la producción de bienes para la satisfacción de las necesidades humanas.
ciencia, tecnologías estructuradas acumulan riqueza, de las naciones de Adam Smith, y de esta manera alcanzarían autonomía política. La cosa, creo, es de otra manera. Es decir, en primer lugar, hay un desarrollo en esta hipótesis. En primer lugar, hay niveles más abstractos y fundamentales de la ciencia. En segundo lugar, estarían los descubrimientos tecnológicos. Y en tercero, su aplicación, como he dicho, a la economía. Sin embargo, miren el siguiente ejemplo. En la invasión moderna europea, que comenzó a fines del siglo XIV, Europa estaba enclaustrada por los muros del Imperio Otomano y no podía hacer comercio con Asia porque se lo impedía el mundo árabe musulmán del Imperio Otomano. Por eso, Portugal y España, para hacer comercio con el Asia, debió lanzarse al Océano Atlántico para conectarse con los mercados del Asia. Entonces, hubo una intención mercantil. Esta expansión del mercado exigió el desarrollo de una tecnología naviera. En 1441 se inventa la carabela, un barquito que podía llevar 50 toneladas, pero que viajaba en contra del viento. Los grandes barcos chinos llevaban 1000 toneladas, pero tenían que ir por las corrientes y no podían viajar en contra del viento. Es decir, el comercio exigió una revolución tecnológica naviera y esta, por su parte, lanzó una revolución científica, ya que la navegación fue el estallido del descubrimiento astronómico-matemático. El comienzo de la conquista de las costas orientales del África se cumplen allá por el 1410 y 15 por los portugueses. Y 2 siglos después, Galileo Galilei, en el comienzo del siglo XVII, asume para Europa el heliocentrismo, descubrimiento teórico y conocimiento ya conocida por árabes y chinos mucho antes. Pero después de un siglo de que Magallanes diera la vuelta empírica a la Tierra, ya por 1518, y también con propósitos comerciales, llegar al Pacífico y a las Tolucas en el comienzo del siglo XVI. Es decir, Newton igualmente lanza la gran teoría científica moderna de un desarrollo enorme, pero un siglo y medio después de avanzarse el proyecto comercial de expansión europea y la tecnología naviera, llegó la ciencia después. Puedo decir que es contrario a lo que piensa Mario Bunge. No es la ciencia, la tecnología y el comercio, es el comercio que impulsa la tecnología y está la ciencia. Es decir, hay una cierta anticipación política y económica en estos procesos. Un país dependiente política y culturalmente no puede fijar su plan económico autónomo, espera inversiones extranjeras, compra tecnología, paga royalties y no los inventa. Los diseñadores hacen patentes, van al archivo de patentes o son subsumidas en tecnologías de capitales extranjeros que son los que van a producir con esa patente algo que en México va a comprar caro. Puedes decir, miren qué interesante, en la época colonial hicimos un solo gran descubrimiento a nivel físico. Logramos sacar la plata con el mercurio. Y el mercurio entonces hacía mercurio en plata, y de esta manera la plata se independizaba más rápido de toda la basura de la mina. Este invento que permitía extraer más rápido la plata que se exportaba o iba a Europa. Puede decir que en cierta manera ese invento científico era masoquista, porque nos permitía que nos robaran más pronto la plata. Era mejor no haberlo inventado para que tuviesen menos dificultad de sacarlo, y que se quedaba un poquito todavía. A veces el científico no sabe a dónde termina su invención, porque sabe que hace un aceite para grandes temperaturas para una máquina. Pero esa máquina, ¿para qué sirve?
para producir un producto. ¿Y ese producto para qué sirve? Para hacer una mercancía. ¿Y esa mercancía a dónde va? A un mercado. Y ese mercado se vende. Entonces yo le pregunto al ingeniero de aceites pesados, ¿sabe usted lo que es el mercado? No, eso es ciencia económica, no tiene nada que ver con lo que yo hago. Pues todo lo que usted hace termina en el mercado. Entonces, esa es ciencia social y la otra es ciencia. Las dos son esenciales, porque si una no existe la otra. La universidad estudia las dos y no hay una principal, es un microcosmos bien organizado. Sin autonomía política no hay desarrollo científico real, objetivo, nacional a largo plazo, articulable a las necesidades perentorias de una comunidad nacional determinada. Pero es evidente que igualmente la ciencia debe integrarse en el proceso de la autodeterminación y la independencia nacional, sin la cual tampoco es posible, y este es el objetivo de las universidades, esa autonomía. Nuestra universidad debería entonces, por ello, cultivar la interdisciplina, respeto a las ciencias empíricos naturales, pero respeto a las ciencias sociales para cumplir con los fines de una equilibrada universidad pública, que no es solo una universidad técnica o una universidad de ciencias sociales. Este es un poco el fondo de la discusión que se ha producido, creo. Si me equivoco, después seguimos discutiendo. Tercera tesis. La universidad, como lugar de la investigación científica, cumple con la docencia una responsabilidad esencial para la ciencia: la formación de una comunidad científica creativa a largo plazo. Hay algunos investigadores que dicen: yo no pierdo tiempo en la docencia, y hay otros que dicen: yo soy maestro pero no investigo. Pues ni el docente que no investiga enseña bien, ni el científico que no enseña no va a tener una comunidad científica con la que discutir sus descubrimientos. Es lo esencial y la docencia es una especie de actividad secundaria de extensión, de popularización y aún más seriamente de formación de profesionales que practicarán empíricamente lo enseñado. Nuevamente pensamos que la situación es completamente distinta. Al comienzo del siglo XIX, los hermanos von Humboldt, que uno de ellos pasó por aquí, reformaron la Universidad de Berlín. Esta reforma moderna se expandió a París, a Oxford, a Harvard, y aún llegó de alguna manera después entre nosotros. Sirvió como un nuevo modelo de universidad. ¿En qué consistió esencialmente esa reforma? La investigación científica o la creación teórica, desde el Renacimiento, desde Nicolás de Cusa hasta Galileo o Leibniz y tantos otros, no se desarrollaba en las universidades. Las universidades eran algo así como el reducto de profesores que se dedicaban a la docencia de doctrinas sabidas más o menos escolásticas. Sin embargo, algunos pudieron pensar que la docencia simplemente consistiría en dar a conocer a los alumnos el conocimiento nuevamente creado, y por eso entonces que integraron la investigación a la universidad y empezaron a haber científicos universitarios. La enseñanza memorativa de las cosas sabidas dejó lugar a la enseñanza de los nuevos descubrimientos en todas las ciencias, no solamente en la física, en la matemática, en la biología, sino en la sociología, en la historia, filosofía y todas. La docencia no solo tiene como finalidad transmitir meramente el conocimiento, sino esencialmente ofrecer al noble ser humano pleno de entusiasmo, que es el joven, y sin el cual no hay universidad, el poder ser miembro de una comunidad de creación de conocimiento que el maestro necesita para compulsar sus propios descubrimientos. ¿Quién va a criticar las hipótesis descubiertas del maestro, sino sus discípulos, al cual él le ha enseñado todo y son sus mejores objetores, porque los demás ni siquiera conocen lo que él está investigando? Entonces, sin docencia no hay comunidad científica ni hay discusión posible. El investigador maestro es
comunidad científica, de investigadores, de creación de conocimiento, en la cual al final el mismo maestro investigador es un miembro más, sin otra prerrogativa que tener más conciencia quizás crítico-creativa o información del estado de las cuestiones más cruciales que sus noveles participantes. Pero los nuevos participantes tienen la ventaja de recibir las últimas hipótesis recién fresquitas sin toda la tradición ya que no va sirviendo, y por lo tanto un Einstein fue imposible de ser pensado sin una comunidad científica que le permitió que un joven descubriera dos cadenas argumentativas y hiciese un gran descubrimiento. Por supuesto, no fue solo un genio, sino fue una comunidad histórica que permitió su nacimiento, pero era joven. Los más viejos ya estaban un poco como herrumbrados en sus antiguas teorías. Por eso que es muy importante la juventud. Todos sus discípulos son potenciales miembros de la comunidad de comunicación científica. Charles Peirce, un pragmático norteamericano, hijo de un profesor de Harvard, iniciador del pragmatismo, así como nuestra filosofía de la liberación, también es una filosofía latinoamericana, como ella es la de Norteamérica, y son las únicas dos que han nacido en el continente americano. Indicaba que Charles Peirce, el descubrimiento científico exige una comunidad científica y generaciones de miembros que van accediendo a la realidad objetiva, pero como líneas asintóticas nunca se tocan. Nunca el conocimiento toca la realidad. Puede decir que nunca hay conocimiento absoluto, y por eso siempre podremos seguir conociendo. Pero la vida de un científico es muy corta, y entonces lo sucede otro miembro de la comunidad, y otro miembro de la comunidad en el tiempo. Y eso es justamente la ciencia, es comunidades en el tiempo que van creando ciencia nueva. No es individual la tarea, es comunitaria de nuevo. Thomas Kuhn, en su libro Las revoluciones científicas, muestra la exigencia de la comunidad científica en el tiempo y cómo las revoluciones científicas son la condición de creación de conocimiento nuevo. Y hay revoluciones científicas fundamentales. No solo crea nuevo conocimiento, sino que enseña al discípulo a crear nuevo conocimiento. Le debe exigir a no repetir, a pensar con cabeza propia. Y si un alumno le dice al maestro, no estoy de acuerdo con usted, a ver, ¿por qué? Tal. El maestro lo apunta, aprendió algo hoy. Tiene usted máxima nota porque resultó lo que yo pensaba. Hay algunos que se enojan porque los alumnos que están haciendo preguntas y le tiran abajo lo que está diciendo. Pues ese no es maestro ni es investigador, es un pequeño investigador. Es necesario afirmar que la docencia, la verdadera docencia como condición de posibilidad de la comunidad científica, y esta comunidad como la condición de posibilidad de largo plazo de la continuidad de la invención de nuevos conocimientos como fruto de la investigación en todas las disciplinas, debe también ser interdisciplinaria. El investigador que opina perder tiempo en la docencia no ha comprendido que la investigación es una tarea comunitaria para formar dicha comunidad. Debemos por eso incrementar en la UACM la investigación y veremos cómo, articulada la docencia. Si no, no hay investigación. Deseo anunciarla para cerrar el circuito de manera siguiente. Dado la profunda corrupción, hablando honestamente, en la sociedad actual, desde los más altos niveles de Wall Street hasta la vida cotidiana nacional e internacional, corrupción por robo, violencia, cinismo,
mentira, violencia, no respeto al juicio de los otros, no diálogo, y eso también es corrupción. Es necesario formar a nuestros nuevos científicos y profesionales de la universidad, los graduados de estas carreras, con principios éticos y con responsabilidad social que les permita cumplir con la responsabilidad de su función específica en la comunidad cuando salgan como egresados, para lograr la emancipación política del país, donde la vida, la historia les llama a cumplir su contribución cotidiana. De nuevo, Charles Peirce, lo tomé hoy como ejemplo para que no me digan que vaya a saber qué tipo de profesor revolucionario soy. El Charles Peirce es un norteamericano, así que es ortodoxo. Charles Peirce, el intelectual ya nombrado, escribía que aún la comunidad científica necesita una ética fundamental que justifique y permita el descubrimiento de la verdad y el logro del consenso científico en el largo plazo. Esto es muy interesante y por eso hay juicios. Explicaba la cuestión proponiendo, entre otros aspectos, el argumento que por otra parte ha desarrollado Carlo Toapel, el maestro de Habermas, con el que tuve honor de 6 años discutir, una vez en Alemania, otra en México, en Alemania, en Brasil, y durante muchos años estuvimos discutiendo quizás con el más importante filósofo viviente alemán, el cual dice justamente que la condición de posibilidad de la comunidad científica como comunidad argumentativa, o es decir, de verificación de hipótesis científicas a partir de teorías, el hecho de captar algo nuevo como consenso de los miembros supone una ética. Es decir, si alguno de los miembros intentara refutar el argumento de otro miembro, aunque sea el jefe del grupo o el que encuentra los recursos para la investigación, entonces como yo tengo los recursos, usted me obedece. Y si usted descubre algo, yo le pongo la firma. No estoy hablando en general, estoy hablando... lo cita. Exacto. Fulano de tal, una tesis de maestría ha dicho esto y se cita en el libro, unos lo citan. ¿Por qué? Porque es mi alumno, sí, pero es él. Y no me voy a apropiar su idea de decir que descubrí algo. Eso es un rol y esa es mi moralidad. Es decir, si alguno de los miembros intentara refutar el argumento de otro miembro, aunque fuera el jefe y el que tiene los fondos, todos deben aceptar solo la fuerza demostrativa y veritativa del nuevo argumento, sea quien sea la persona, sea cual fuere su posición de poder en la comunidad en la que lo profiere. No puede el maestro callar al discípulo usando su autoridad magistral. Debe en simetría e igualdad mostrar solo por la fuerza de sus argumentos o de sus experiencias empíricas la validez o no, la falsedad o no del enunciado que propone a su oponente. El otorgar a todos los miembros de la comunidad científica, aunque sean alumnos, los mismos derechos de intervención, el situarse todos en simetría, es una actitud ética previa a la argumentación como tal. Puede decir, yo debo reconocer a todos los compañeros aquí, vamos a trabajar, todos somos iguales, porque tenemos un cerebro, y quizás a veces el joven lo tiene más libre de errores pasados que yo, porque soy viejo, ya lo tengo bastante lleno como el disco duro, pero de cosas inútiles. Esta afirmación de la igualdad es un principio de justicia que hace posible a la ciencia como tal y a su avance, un problema ético. Entonces esa es la idea de Peirce, el que generosamente comparte con los otros miembros de la comunidad un nuevo descubrimiento que ha alcanzado y que hace posible desde el consenso válido y veritativo previo conseguido por el trabajo de creación del conocimiento de todo. Le agrega algo nuevo,
esta generosidad se opone al egoísmo del que se guarda celosamente su propio descubrimiento sin compartirlo por los motivos que fueren. Pero si cada miembro de la comunidad actuara de la misma manera narcisista, no podría haber construcción de ciencia ni descubrimiento, porque cada uno se guardaría su conocimiento y no habría avance en la ciencia. Esta generosidad comunicativa es una actitud ética y no científica, sino que hace a la ciencia posible. Charles Peirce llamaba al conjunto de estas actitudes éticas el socialismo ético, o la ética necesaria, que era una condición de posibilidad para el ejercicio comunitario en el tiempo de la larga duración del sucesivo descubrimiento de la verdad, que alcanza validez subjetiva comunitariamente. Pero además, la ética describe igualmente las vinculaciones del ejercicio concreto por parte de un sujeto de su vocación científica o profesional en relación a la sociedad en su conjunto, que le ha pagado los estudios en una universidad pública, pero que además le ha dado todos los conocimientos de todas las generaciones anteriores desde hace miles de años. Ah, que yo sé tanto, pues usted no sabe nada, apenas se ha aprendido algo, si ha aprendido lo que en pocos años ha sabido de la humanidad. Viene hace 150.000 años el Homo sapiens, que dicen que sapiens, algunos, como decía uno, dijo, y uno tenía muchos hijos y le preguntaron, ¿tiene usted 10 hijos? ¿Están todos vivos? Y le dijo, mire, unos vivos y otros tontos, pero todos comen. Pero hay algunos Homo sapiens que no son tan vivos. En fin, pero además la ética describe igualmente las vinculaciones del ejercicio concreto por parte del sujeto, tanto la universidad por sus recursos, que veremos cuando nos lo versa el sujeto correspondiente, como por el investigador, por el efecto de sus movimientos, y el profesional al insertarse en actividades las más complejas de toda la estructura de la sociedad, tienen responsabilidades que cumplir. Cada egresado de la universidad no es un ente solitario o individual que se fija proyectos egoístas de realización personal y de ascenso económico-social. Antes de todo esto, pero involucrándolo y subsumiéndolo, es un miembro de la sociedad al que le debe su formación, su educación, su especialización por su origen. Y por ello sus acciones futuras cumplen una función social, sobre todo cuando es egresado, como he dicho, de una universidad pública y prácticamente gratuita. Gratuita para el alumno, pero no para el pueblo, que da los recursos que le han costado tanto sufrimiento, sobre todo a los más pobres. Ser un profesional exige meditar y adquirir una conciencia ética responsable que sepa confrontar un medio social y cultural altamente individualista y conformado desde la ética destructiva de la mera competencia del mercado. Con esa ética no se puede superar la corrupción imperante, ni tampoco transformar el sistema económico o político de nuestra patria en crisis, que aunque está en crisis, pareciera que no tiene propósito de arreglo. Por ello pienso que sería conveniente organizar también en la UACM un programa dedicado de ética y de responsabilidad profesional en todas las carreras, ética y responsabilidad social del matemático, ética y responsabilidad social del tecnólogo, ética y responsabilidad social del sociólogo. Todos tienen responsabilidad, porque no es asunto, como le digo, de descubrir de nuevo
cómo se extrae tan rápido la plata y para que nos la roben. Hay que tener responsabilidad social. ¿Y qué hago yo con un gran tractor que se usa en las praderas norteamericanas para cultivar miles de hectáreas en las montañas de Oaxaca? Ahí necesito un tractor montañés que funcione chiquito para poder cultivar el maíz, pero hay que diseñar un tractor distinto propio del lugar. Para eso necesitamos inventar tecnología adaptada, y eso es la función justamente de la universidad. Por ello yo pienso que sería bueno organizar un curso para todas las disciplinas en este sentido, que fuera poder militar en algún momento de la carrera qué significa mi disciplina científica y mi ejercicio profesional futuro con respecto a la comunidad de donde he nacido y a la que en el fondo he sido educado para servir. Y si nadie me lo dice, al fin nadie tampoco me puede recriminar, porque la universidad nunca hizo nada en esto. Y debo decir que esto acontece en todas las universidades nacionales en México. Entonces después la gente se corrompe. ¿Y dónde va a estudiar un poquito de coherencia ética de su conducta y responsabilidad social si nadie lo enseñó? Creo entonces, y para terminar, que estas son algunas de las razones para emprender el camino de servicio a la universidad de un rectorado interino o itinerante que intentará integrarse a las actividades de la comunidad de la UACM. Por último, quiero reiterar mi espíritu de servicio, a fin de que los miembros de la comunidad que han asumido posturas antagónicas, no solo los presentes, sino también los ausentes, conculcar nuestros intereses particulares por el bien de la institución. Por mi parte me brindaré en esta función con un espíritu universitario comunitario, concibiendo la rectoría, lo repito, como un puente, como un momento de responsabilidad para alcanzar el consenso racional de las diversas posturas, superando heridas inevitables con que los enfrentamientos han producido y que atribuyo, sin embargo, y quizás a convicciones justificables y no a meros impulsos disolventes. Queridos amigos y colegas, maestros, estudiantes y discípulos, empleados, trabajadores, unamos nuestras fuerzas y nuestras voluntades, y me voy a animar a gritar por primera vez: ¡viva la Universidad Autónoma de la Ciudad de México! ¿Va a querer responder a las preguntas de la prensa en este momento? Después. Bueno, pues les agradezco muchísimo que estén aquí, nos agradezco que estemos todos aquí y bienvenido, doctor, a la Universidad